Gracias por continuar con nosotros. Esto es Buenos Días RD a través de Luna TV, canal 53. Le van a aparecer en pantalla las diferentes redes sociales por si va a salir de su casa y desea ver la entrevista del señor Peña Mirabal a través de los canales de YouTube como Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. Señor Mota, buen día. Bueno, señores, vamos a dar la bienvenida en este momento a, como dijimos al principio, para mí lo primero es el amigo, porque estuvimos juntos laborando mucho tiempo en una conocida empresa licorera. Luego, que siendo compañero de él, lo vi muchísimas veces activo, desde aquellos tiempos donde el PLD hacía círculos de estudio, ¿verdad? Sí. Y eso siempre lo admiré por la perseverancia y la constancia, que eso es lo que vale en la vida, que forma parte de la disciplina de un profesional o de un ser humano, socialmente hablando. Se trata del ex ministro de Educación, es director de Promesecal y alto dirigente, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, licenciado Antonio Peña Mirabal. Buenos días, Antonio. ¿Cómo te sientes? El presidente del partido acá en Santiago. Presidente del PLD, la También, provincia. ¿verdad? Es el cargo actual. Así es. Y dije el background porque ni modo, eso es parte de por qué la importancia de su... Para que nosotros tenemos ya, yo cumplo en el mes de septiembre de este año 44 años de militancia sin vacaciones en el PLD. Increíble. Y como tú dices, comencé desde abajo, desde un comité de amigos del partido, luego ascendimos a circulista, luego a ser miembro de un comité de base, luego a ser secretario general de un comité de base, después fui miembro de una dirección media, después secretario general de una dirección media, activista nacional y finalmente miembro del comité central del partido. O sea que hay 44 años preparándose. Hay una historia. Para que veas, o sea que no es que llegué 44 años refilón, preparándose. Claro. ni llegué por una ola. Llegué porque trabajé. No, de trabajo, así es. Esto no viene al caso actual, pero sí siempre he tenido esa curiosidad de preguntarte. Julio César Valentín, ¿lo formaste tú en el PLD? Ingresó porque yo lo llevé a un círculo de estudio, es correcto. Ya. Sí. Y nada, desarrolló su carrera dentro del partido. Que ya no está en el PLD, pero siempre fue... Le fue muy bien con el PLD. Le fue bien con el PLD. Se aprendió mucho, mire lo que sacó. Bueno, ahí está. Antonio, este fin de semana... Aprendió del profesor mucho. Antonio, este fin de semana ocurrió algo que como que la gente dijo, oh, pero ven acá. Están vivos. Están ahí. Sí. Estaban callados, pero salieron a las calles. Sí. En la Marcha de la Esperanza, háblanos de esto. Y mira, el sábado pasado el Partido de la Liberación Dominicana dio una demostración contundente de que es la principal fuerza política de la República Dominicana. Durante estos 3 años de gobierno del PRM, se ha querido crear la percepción a nivel de la ciudadanía, a nivel del mundo político, de que el PLD estaba en desbandada, de que el PLD era un partido débil por todo lo que ha ocurrido. Y sin embargo, el PLD demostró el sábado pasado de que es la principal fuerza política. Yo te puedo afirmar que ni el PRM, que es el partido de gobierno, puede hacer una manifestación de esa naturaleza. Porque para tú hacer una manifestación como la que están viendo los amigos en pantalla, Sí. Tú necesitas tener en toda la geografía nacional una estructura partidaria que sea capaz de movilizar a las personas. Y estando fuera del poder. Y estando sobre todo fuera del poder. Sin embargo, el PRM hay jurisdicciones, hay demarcaciones geográficas donde no tiene estructura o la estructura que tiene es muy débil, donde ni siquiera puede llevar una candidatura particular. Sin embargo, el PLD se caracteriza porque tiene una estructura nacional en todo el país. No hay un distrito municipal, no hay un campo, no hay un barrio de la República Dominicana donde el PLD tenga una presencia, pero hay otra cosa. ¿Es así lo que yo le decía? Hay otra cosa, es un partido que cumple en el mes de diciembre 50 años de trabajo en el seno, 50 años de trabajo en el seno del pueblo dominicano. Entonces, un trabajo con la característica de la militancia del PLD, ¿verdad? Lo que es un militante del PLD, eso significa que es un trabajo sostenido, un trabajo
en cada una de las demarcaciones. O sea que no es como otras organizaciones políticas donde hay miembros que son simplemente miembros, pero que no se le pide ningún trabajo político. Sí, a veces simpatizante. Simpatizante y todo eso. No, el PLD, cuando dice que tiene un militante en una demarcación geográfica, es un militante que se le cuestiona, es un militante que tiene asignaciones de trabajo a realizar en su demarcación geográfica. Militante activo. Y eso permite una marcha, aún en la oposición, aún a pesar de todo el golpeo que el gobierno del PRM y de otras fuerzas políticas adversas al PLD le han querido disminuir. No es posible tú borrar, no es posible tú aplastar una historia de 50 años. Y sobre todo, una historia de 50 años cuando tienes realizaciones tangibles en la población que ya comienza a comparar lo que fueron los gobiernos del PLD versus el gobierno del PRM. Por ejemplo, esa marcha demostró el descontento del pueblo dominicano con las actuales autoridades. Sí, pero no podemos comparar 3 con 16. Sí, pero lo que tú has logrado en 20 años de gobierno del PLD, por ejemplo, sí, en cuanto a la estabilidad macroeconómica, al mantenimiento de los precios de los artículos de primera necesidad. Servicios. Servicios, por ejemplo, ¿qué razón existe para que el 911 se haya deteriorado? Al grado de que tú ves las ambulancias quedadas, al grado de que una llamada al 911 antes en el gobierno del PLD, cuando duraba 5 minutos porque había un monitoreo de cada llamada. Cuando a Gustavo Montalvo le decían que una ambulancia duró más de 5 minutos para llegar a un evento, él mismo generaba era una crisis que se producía. Yo te lo digo porque cuando fui director de Promesecal, como institución del área de salud, participaba de todas esas cosas porque teníamos que suministrar los medicamentos que hay en cada una de esas ambulancias. Pero generalmente dijo que en este gobierno se han traído más ambulancias que en el anterior, porque él estuvo en el No, anterior. pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la eficiencia del servicio. Ah, del servicio. Que ahora tú llamas y duran horas. Cuando tienes suerte de que te llegue una ambulancia o no te llegue una ambulancia. Yo te estoy diciendo que cuando a Gustavo Montalvo le decían que una ambulancia duró más de 5 minutos para llegar a un lugar de evento, eso generaba una crisis e inmediatamente una convocatoria del gabinete de trabajo del 911. Él estaba personalmente en ese proyecto. Entonces, esa marcha demostró una población descontenta, porque si la población estuviese afín al gobierno. Tan importante ese servicio, 911. Claro, si la población hubiese estado contenta con el gobierno, esa manifestación hubiese sido un fracaso. He escuchado personas afines y simpatizantes al actual gobierno. Bueno, ahí había gente. Hablar bueno, mira esa imagen. Hablar de que el candidato presidencial del PLD habla solo de comida y que los PLDistas hablan de la inflación, que la comida. Bueno, entonces, pero es que en una campaña electoral, yo no sé si ustedes recuerdan la campaña electoral en la que Bill Clinton se enfrentó a George Bush en los Estados Unidos, Bush padre, sí, que no puedo donde repetir. venía de ganar una guerra en el Golfo Pérsico, sí, la guerra del de Golfo. George Bush, y sin embargo, esas elecciones, el George Bush padre no pudo reelegirse. ¿Por qué? Porque la inflación se comió todo el resto de obra de gobierno. Entonces, y yo recuerdo que la frase o el eslogan de campaña de Bill Clinton en esa ocasión, ¿tú sabes cuál fue? ¿Cuál fue? Es la economía estúpida. Ah, sí, yo recuerdo. Es la economía estúpida. O sea, el problema es que tú no le puedes hablar a la gente de cosas si tienen el estómago vacío. O sea, y la población ya comienza a comparar lo que fueron los precios en el último gobierno del PLD versus los precios en este gobierno. Pero hablan muchos de la crisis, de la guerra de Ucrania-Rusia, de la pandemia. Pero todo eso, muy bien. La pandemia fue en el 20 y nosotros en el gobierno fuimos los que la recibimos y tuvimos que manejar 6 meses de pandemia en el gobierno. Se hizo un trabajo. Y ahí el gobierno respondió, atendió, creó programas sociales para atender a la población
menos pudientes de nuestro país. Casi 8 meses fueron. Bueno, el país se cerró en marzo. Bueno, sí, 19 de marzo. Se cerró en marzo y nosotros salimos en agosto. Sí, 6 meses. Sí, 6 meses, 7 más meses. o menos. Y se manejó la pandemia. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos mucho de los precios y de la economía y de la comida? Bueno, porque es lo que impacta de manera directa a la familia dominicana. Mira, Totalmente de acuerdo. en esa marcha del sábado, yo que la recorrí de punta a punta, desde el Pedro Livio Cedeño con Duarte hasta el Malecón a pie, la hice, tú veías la mayoría de la gente que estaba ahí, era gente simple y llana del pueblo, gente pobre, gente que tú le veías el entusiasmo y le veía como el compromiso de marchar con el partido que le dio a ellos la oportunidad de poder tener comida barata, de poder tener acceso a servicios públicos de calidad, porque cuando hablamos del 911 como servicio de atención, acuérdate lo que era antes, y ya lo estamos empezando a ver en los noticieros. Gente que se accidentan en la calle y no aparece una ambulancia del 911 y lo montan en una camioneta, en la cama de Educación atrás. vial funcionaba. Yo soy un testigo de eso que me pasó 2 veces. A los 5 minutos estaba educación vial. Hay que reconocerlo. Claro, ¿verdad? entonces, A los 5 asistencia minutos. vial. Sí, entonces asistencia vial, esa contundencia de esa marcha con la participación activa, yo te podría decir que había más de 100,000 dominicanos que fueron a expresar su descontento con el gobierno del PRM por el alto precio de los productos, por el deterioro de la calidad de los servicios públicos, por los apagones. Cuando un obispo como el obispo de la diócesis de Higüey, apellido Marte, tuvo que el fin de semana decir a través de su cuenta de Twitter que aquí se estaba gestando una crisis social producto de los apagones que se están produciendo Y esas son difíciles. en el este, entonces es porque la situación es inaguantable. Y hubo, el director de este fue destituido. recientemente, Entonces, supuestamente. toda esa gente vino a la avenida Duarte con Pedro Livio Cedeño a decirle no a este gobierno, no a la deficiencia de este gobierno, no a las mentiras de este gobierno, porque otra cosa que esa marcha derrotó fue que este es un gobierno de mucha mentira para crear una percepción y ha trabajado en estos 3 años tratando de crear una percepción de que el PLD es un partido que está en desbandada, que es un partido débil, que es un partido que no tiene oportunidades, y en ese afán ha insuflado al expresidente Fernández y ha creado una figura de que ya Leonel dice que va a ganar en primera vuelta. Sí, lo dijo este fin de semana. O sea, pero eso es producto de ese trabajo que el gobierno ha hecho con tratar de arrinconar al PLD y de presentar a un PLD débil. Vamos a insuflar a este que tiene una tasa de rechazo de casi de un 50% y no me va a ganar nunca, porque un candidato con una tasa de rechazo de casi un 50%, ¿cómo gana unas elecciones? Es difícil. Jamás. Mientras que la tasa de rechazo de Abel Martínez no llega ni siquiera a un 20%. No llega a un 20%. Entonces, el peligro que el gobierno y el PRM han visto en la candidatura de Abel Martínez es esa. Y por eso ese pueblo se manifestó el sábado. Pero se habla de un deterioro, porque entonces usted sabe que hay una hemorragia constantemente del PLD, que se le van compañeros y compañeros importantes. Propiciado todo eso por el gobierno. El gobierno. Pues esos nunca fueron compañeros. Comprado. Bueno, ¿qué te digo? Cada militante tiene, cada persona tiene en su interior la inspiración que lo motiva a hacer cualquier tipo de acción. Ustedes se levantan temprano en sus casas para estar aquí antes de las 8 de la mañana. Así es. Porque hay una fuerza interna que le dice a ustedes, o es por el salario, o es porque me gusta, o es porque yo quiero estar en televisión, pero hay una fuerza. Entonces, esos que han sido vendidos y comprados por el gobierno, ¿verdad? Nunca tuvieron definido como fueron grandes simuladores. Nunca se identificaron con la obra de Juan Bosch. Ese no era Juan Bosch. Lo peor es cuando uno se va de un lugar y empieza a criticarlo. Exacto. Porque estabas ahí. Entonces, o sea, como cuando tú dejas una pareja, una mujer que tú tenías,
y después que la dejas o se dejan, comienza a criticarla. Entonces, ¿por qué estabas con ella? Entonces, este gobierno temprano identificó que el objetivo a quien había que reducir, a quien había que amilanar era el PLD. Bueno. Pero comenzó a través de la judicialización de la política. El lawfare, es un lawfare. El lawfare. Entonces, el sábado demostramos, el PLD demostró que el lawfare no fue suficiente para reducir. Y ya no le queda mucho tiempo de aquí a... Aunque pueden levantar algunos casos judiciales. Bueno, pero ya eso no representa. Ya eso no representa. ¿Por qué la gente le perdió, Mota y amigos televidentes, confianza a ese propósito de querer reducir al PLD a través de la judicialización de la política? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, pero tú tienes cuántos casos de corrupción de este gobierno que no han sido instrumentados, no han sido llevados a la acción de la justicia. Por insuficiencia de instrumentación bueno, correcta del expediente. Tú tienes, no vamos a decir de prueba. Mira, la instrumentación del expediente. Pero Alberto, tú tienes el ministro de la presidencia, que es el primer ministro de este país. El ministro de la presidencia tuvo que renunciar porque está vinculado al caso de la construcción de la Nueva Victoria. Sí, tuvo que renunciar. Macarrulla tuvo que renunciar. Macarrulla, pero sin embargo, lo pregunto a Peña, aquí como es una conversación, sí. Macarrulla de lo que está, de los dueños de las empresas que están haciendo el monorriel, me dice. Y perdona, ya continuamos con Antonio. Bien, entonces tú me dices, ¿y a Macarrulla quién? ¿Que el Ministerio Público Independiente lo ha llamado? No lo ha llamado. No lo ha llamado a tomarse un café. Han llamado a los dos ex ministros de la Juventud que fueron cancelados por actos de corrupción. Han llamado a Roberto Furcal. Han llamado al de Santo Domingo Este del Impostón, que es el presidente del PRM en Santo Domingo Este. Adán Peguero. Entonces, pero han llamado a la rubia de Supérate. Cuando se ha dicho públicamente de que se han perdido 200, 300 y a cada rato aparecen que se pierden cientos de millones de pesos en ese programa. Pero no solamente eso, sino que ese programa ha sido utilizado para llenarlo de botellas de ex compañeros del PLD que lo han comprado y se han vendido. Y por ahí es que le están pagando a esos compañeros salarios, pensiones, pero salarios de 100,000. Yo conozco una persona, un ex compañero, que le están pagando por ahí más de 100,000 pesos, sin hacer nada, sentado en su casa. Mota, y aquí un periodista, ellos quieren pagarle 26,000 pesos. Bueno, entonces el lawfare no funcionó por eso. Porque tú tienes, como dice un amigo mío y compañero del partido, la percepción funciona cuando tú tienes realizaciones que mostrar. Entonces la gente te dice, bueno, sí, están haciendo esto, están haciendo lo otro, pero cuando tú no tienes realizaciones, tú me dices, muéstrame una obra. Ustedes hablaban que la vicepresidenta estaba inaugurando muchas obras el fin de semana. ¿Pero qué tipo de obra? El techado de una cancha, un cuartel de la policía. Rehabilitación. Pero por Dios, cuando yo fui... Pero eso es continuidad. Pero está bien. Porque, por ejemplo, el presidente ha reconocido en varias ocasiones sus obras y le ha dado continuidad. Sí, está muy bien. Eso es correcto. Yo lo que estoy diciendo es que no hay una obra de envergadura que en 3 años el PRM pueda presentarle a este país. Eso para inaugurar a la gobernadora de la provincia. Ni siquiera. Mira, yo cuando fui director general de Promese, me embarqué en darle continuidad a un programa que Elena Fernández venía desarrollando por instrucciones del presidente Danilo Medina de construcción de farmacias del pueblo en lugares apartados, en lugares de extrema pobreza que necesitaban esa ayuda, en esos lugares. Y yo llegué a tener lista en una carpeta 20 farmacias del pueblo. Y yo le dije, fui donde el presidente Medina y le dije, mire presidente, yo tengo lista estas 20 farmacias, se las llevé una a una y le mostré dónde estaban las fotos y todo eso, para si usted quiere, desde una de ellas hacemos un acto de inauguración y usted la inaugura todas. Me dijo, no, Antonio, encárgate tú de inaugurar eso. ¿Tú me entiendes? O sea, pero ¿cómo un presidente va a salir a inaugurar, por Dios, un cuartel de la policía? ¿Va a salir a inaugurar una cancha deportiva? No. O sea, un presidente está para otras cosas, está para casos mayores. Entonces, la percepción no le ha funcionado a este gobierno. Antonio. Y fue derrotada el sábado pasado, de esa percepción de mostrar a un PLD débil, a un PLD que se está en descalabro. No ha valido que hayan comprado dirigentes de nuestro partido, que lo hayan
vejado, porque también hay dirigentes, ex dirigentes de nuestro partido, y eso es bueno que se sepa, que cometieron sus cositas y que han sido chantajeados por este gobierno. Le dicen, mira, te tengo este expediente aquí. Yo conozco más de un caso. O sea, lo ponen a declarar cosas. Claro, claro. Bueno, según la información. Antonio, fuiste el último ministro de Educación del gobierno. Pero antes de entrar ahí, Ok. yo quisiera, para concluir con el tema de la marcha, decir lo siguiente. Esa marcha demostró un PLD robusto, un PLD unificado, como ustedes decían. Ahí el PLD está en estos momentos unificado en torno a la candidatura de Abel Martínez y en torno a la figura y el liderazgo del compañero Danilo Medina Sánchez. O sea, ese PLD que se vio el sábado en las calles es un PLD unificado, que no es, o sea, por más que el gobierno y el PRM han tratado de debilitar al PLD, de desaparecer del escenario político al PLD, no lo van a lograr, porque mientras haya un PLDista que respire en este país, el Partido de la Liberación Dominicana continuará haciendo su trabajo, haciendo su labor en el seno del pueblo, en beneficio del pueblo y para el pueblo. En la crisis salen oportunidades, señor Mota. Sí, claro que sí, porque parece que oficialmente el sábado marcó el antes y el después de la campaña de Abel. Es lo que Malcolm Gladwell en su libro En Clave llama punto de quiebre. O sea, esa marcha fue el punto de quiebre de la existencia del Partido de la Liberación Dominicana y de el resultado electoral que se va a producir el año que viene en este país. Michael Gladwell en ese libro establece que hay momentos en el desarrollo, es un libro totalmente empresarial, que hay momentos en el desarrollo de una marca comercial en que llegan a un momento que si tú no tomas las decisiones que debes de tomar para que esa marca en el futuro continúe siendo marca reconocida a nivel mundial, en ese punto de quiebre, si tú no haces lo que tienes que hacer, declina o subes. O sube. Pone el caso, el ejemplo de, por ejemplo, los zapatos Hush Puppies. ¿Quién no conoce aquí los Hot Puppies? Bueno, todos tuvimos un Hot Puppies. Sí. Pero sin embargo, en el desarrollo de esa marca, cuando hubo que dar el cambio, cuando hubo que producir los cambios necesarios no lo hicieron y ahí decayó. Claro. Pone el ejemplo de los casos de los relojes. La marca Times, ustedes recuerdan que era reconocida a nivel mundial. La marca Times se manejó siempre a través del reloj de maquinarias, de cuerdas. Sí. Llegaron los japoneses y descubrieron el tema del cuarzo. Exacto. Y entonces en ese momento la marca Time no reconoció que el cuarzo era el futuro de la industria de la relojería. Debieron dar un giro. Y se mantuvieron en su cuestión de mecánico, no hicieron, no tomaron el cuarzo y fracasaron. Fueron desplazados. Kodak es el otro ejemplo que él pone en su libro. La digitalización. De la digitalización de la fotografía. Sí. ¿Quién no iba a comprar un rollo de cama de película para tirar fotografía? Y Kodak era la única marca que existía. Pero había que revelarla. Cuando apareció la tecnología y la imagen digital, ellos no entendieron ese punto y se quedaron detrás. Y así muchas otras entonces, marcas. Esa marcha dice entonces que no hay miedo, que están en las calles. Que no hay miedo, que el PLD nunca ha tenido miedo. El PLD lo que es un partido sensato, es un partido que es producto de la naturaleza del pueblo dominicano. Y todos los que estamos ahí entendemos que la República Dominicana está por encima de los partidos políticos y que lo que nos interesa es que nuestro país, que nuestra gente, que nuestro pueblo pueda vivir en armonía, pueda vivir tranquilo, pueda salir a las calles, que nuestros hijos puedan de noche decir, voy a tal actividad y nosotros en nuestras casas no estemos perdiendo sueño, pendiente de si le va a pasar, si nuestro hijo va a llegar o no va a llegar a su casa. El Ministerio de Educación y la educación dominicana, ¿cómo lo observa Antonio Peña en estos últimos 3 años? Bueno, está claro, el primer ministro de Educación de este gobierno hubo que cancelarlo. Sí, podemos reconocer que duramos 2 años trancados en el proceso de educación. Hay que reconocerlo eso, señor Peña. Sí, no, pero nosotros... Había que avanzar con lo que teníamos. Claro, mira, pero lo que quiero decir, entendiendo la pregunta de Alberto Mota sobre el sistema educativo en estos 3 años,
El presidente, ustedes han visto al presidente Luis Abinader hablar del tema educativo. Ese es un tema que el gobierno no lo aborda. No lo aborda porque no tiene nada que mostrar. Al contrario, la semana pasada, la IDEC, que es la Iniciativa Democrática por la Evaluación de la Educación de Calidad, una organización de la sociedad civil que evalúa de manera cada 6 meses el 4%, la aplicación del 4% y los avances educativos. La IDEC la semana pasada publicó su informe del primer semestre de este año y ahí lo que se ve es un retroceso en la educación en estos 3 años, comparado al año 19, es un retroceso en el sistema educativo en la República Dominicana. Sí, pero en el 19 estamos igual. No, pero el 19 fue, vamos a decir, es el año pre-pandemia, para no comparar con el 20 ni el 21. Hay un estudio de eso mismo que 18, 19, 20, tenían unos maestros dando matemáticas que no le correspondía. Bueno, y este ministro por lo menos ha solucionado ese problema, o ha intentado solucionar ese problema. Esa es la parte de la currícula, de la operatividad en educación, que siempre hemos tenido deficiencias, pero yo en el plano de la operatividad, del desayuno escolar y los demás aspectos de la continuidad de la educación, e incluso yo, y lo he dicho a Richard y a Esmeralda Espejo Charito, que criticamos duramente el gobierno de Danilo en estos programas, porque solo invertía el 4% en aulas, pero ahora hago un mea culpa. Eso no es así. Y digo, me llevé de la ola y fui un tonto útil. Señor Peña, yo estuve en un politécnico que fui a cubrir a alguien por 2 años. Hoy se demuestra que hacían falta aulas. Yo le puedo decir lo que las deficiencias que tenían entre el 17 y 18, porque yo estuve en un politécnico. Yo la conozco porque... Y muchas, y usted sabe cómo era el... Pero mira lo siguiente. Yo estaba cubriendo. Yo estaba cubriendo a un maestro, señor Peña, que trabajaba en aduana y estaba nombrado en educación. Sí, pero eso es histórico dentro del Ministerio de Educación. Sí. Nosotros tenemos maestros cobrando en la nómina de educación que están fuera del país. Oigan eso. Y que pagan un maestro sustituto para que le cubra la plaza. Pero eso es un mal que todos, que lo tenemos desde hace mucho tiempo. A eso me refiero. Ahora, pero se cuando tú tienes que el gobierno, que el presidente que nombró al ministro de Educación tiene que cancelarlo, es porque ese ministro no funcionó. O tú cancelas algo que está funcionando. Y docente, entonces, peor. Exactamente. Un gurú en asuntos educativos, y ese ministro hubo que cancelarlo por ineficiente, por lo que fuere. Pero tú mencionaste el desayuno escolar. Hay una unidad dentro del ministerio, un instituto descentralizado, el INAVIE, que es el que tiene la responsabilidad de eso. Y el director del INAVIE de este gobierno hubo que cancelarlo también. El primero. ¿Y por qué? Pero ese señor hizo una licitación donde hubo gente que no participó de la licitación que fueron adjudicados. ¿Y cómo va a ser eso? Por eso fue cancelado. Y ese lo llamó. Ese otro caso. El Ministerio Público lo llamó a hacerle un interrogatorio y a someterlo a la justicia. Hay 2 casos. Sí, tienen pruebas. Pero mira, yo conozco de un proceso de compra de dispositivos electrónicos que se hizo en el Ministerio de Educación, donde hay más de 1.000 millones de pesos volando, de personas que fueron adjudicadas que no han entregado un dispositivo. Ay, Dios mío. Pero ya en la parte eso final, es grave, lo que haciendo preguntas puntuales. ¿Obedece o es del entorno en su origen Jenny Berenice a Leonel Fernández? Y Camacho son de la cercanía del expresidente. Esa no es mi área. Tú sabes que yo soy contador público autorizado. Muy buena respuesta. Y yo, si tú me preguntas de algún funcionario del área financiera, por ejemplo, yo te puedo decir, el superintendente de bancos, sí, ¿qué pasa? Alejandro Fernández. Es del área de influencia de Celso Marrancini, para decirte un caso. Porque trabajó con Celso Marrancini en CDEE. Que está en Punta Catalina. Exactamente. Pero del área judicial, como yo no pertenezco a ese mundo, no sé qué vínculo tiene ella. ¿Tiene Leonel Fernández de sus adeptos y seguidores en el gobierno del PRM? Lo que sí puedo decirte de Jenny es, ¿sabe qué? Que cuando yo estuve en la Dirección General de Promesa, heredé un expediente de corrupción
de Impromesecal, de corrupción de alguien, ustedes recordarán, un dirigente reformista que le vendió unos productos, unos medicamentos falsificados Wow. Sí. a Promesecal. Se habla de 25 o 30 millones de pesos. Que fueron, Eso es fue criminal. hecho preso. Yo me topé con ese expediente. Y ya fue sometido a la Eso justicia, es un crimen. todo eso. Y había que producir un acta desde el Ministerio Público descargando ya esos medicamentos ¿Y qué para pasó? yo poderlo incinerar. Y le pedí una cita a Jenny Berenice, que era fiscal del distrito en ese momento, y ella me concedió la cita. Y cuando yo abrí la puerta de su despacho, el saludo que ella me dio, ¿sabe cuál fue? Me dicen que usted es un hombre cuadrado, me gusta hablar con gente así. Yo le dije, bueno, yo tengo mi historial y siempre he tratado de ser transparente, he tratado de ser, de trabajar Eso me consta, como eso. Dios manda, y es la única vez que he tenido intercambio Sí, con exacto. Jenny Berenice. Pero después tu pregunta no te la puedo responder No. porque no es mi mundo. No es tu mundo. Y Exacto. me están haciendo señas, pero existe todavía soterradamente, según el punto de vista del dirigente del PLD, Antonio Peña Mirabal, esa alianza que se dio en el 2020 entre la Fuerza del Pueblo y este gobierno actual, existe todavía por debajo. Y funcionarios Pero claro, ligados a Lionel están en el Pero gobierno. claro, es que, por ejemplo, hay miembros de la Cámara de Cuentas que son de Lionel, No relaje. hay miembros de la Junta Monetaria que son de Lionel, hay miembros del CONES que son de Lionel. Pues Lionel es parte de este gobierno. Claro, es que Lionel es parte del gobierno del PRM. Lo que pasa es que Lionel, como dijo una vez Fon Bernard, ¿tú recuerdas a Ramón Fon Bernard? Sí, claro. Un asistente de cama de Joaquín Balaguer. Fon Bernard dijo en una ocasión, Lionel se come un tiburón podrido y no eructa. Ay, Dios mío. Entonces, ¿ustedes están dispuestos Señores, a hacer alianza con el PLD? ¿Quién? Con ¿Están la dispuestos? Fuerza del Pueblo. Con la fuerza del pueblo. Mire, El las PLD está las dispuesto. alianzas del partido, buenas. las alianzas, el Partido de la Liberación Dominicana la maneja el Comité Político. Comité del- Político. Vamos a esperar. Ahora, yo lo que sí creo es que nosotros tenemos en este momento un PLD sólido, un PLD fuerte, capaz de llevar candidaturas propias en cada una de las demarcaciones geográficas de todo el territorio Un nacional. PLD unido. Antonio, Muy bien. más que un placer. El tiempo, Dios. faltó tiempo, pero bueno, este programa. Gracias, está gracias, siempre a la gracias orden. por permitirme expresar aquí. Gracias a ustedes. Mañana estaremos a las 8 aquí. Sí. Hasta la próxima.